Buenos días, hoy 11 de noviembre del año 2025. Una disculpa porque por problemas técnicos no pudimos grabar el domingo ni el lunes, pero ahora sí lo logramos. Bueno, muy bien. El tema de hoy es cuando personas bien intencionadas interrumpen tus planes. Sesión 4 de la material para adultos de Lightwife, que es material de la escuela de la Convención Bautista del Sur. Muy bien, vamos ahora a iniciar con, como siempre, nuestra lectura de el material de esta institución. Ahí se ve un congestionamiento en un túnel y ahí sí no hay para muchos lugares para donde irse. Entonces son cosas imponderables, es decir, que no están previstas. Muy bien. La idea central la vamos a decir de inmediato. Las interrupciones ordenadas por Dios exigen un corazón sensible. Aplicación para la vida. Peter Gray se dirige a su casa en Inglaterra y tenía una escala en el aeropuerto O'Hara de Chicago. Al enterarse que un volcán de Islandia había explotado y hecho que todos los vuelos fueran cancelados, Peter le preguntó a Dios cómo quería que usara esa interrupción y pensó en su amigo Joe, quien estaba a 240 kilómetros de distancia en Madison, Wisconsin. «Hola, estoy en Chicago», le dijo en un correo electrónico. «¿Puedo ir a dormir a tu sofá?». Lo que Peter no sabía era que Joe acababa de recibir una terrible noticia, y menos de media hora antes, su esposa le había preguntado: «¿A quién le gustaría tener en tu sofá ahora mismo?». «Desearía que Pete estuviera en mi sofá», respondió Joe, «pero sé que eso es una locura». A las pocas horas de que Joe expresara su anhelo, Peter estaba sentado en su sofá. A veces Dios interrumpe nuestras vidas con personas de manera que parecen una respuesta a una oración. En nuestro pasaje, Jesús estaba rodeado de personas, pero se tomó tiempo para dos personas desesperadas. Respondió con tal sensibilidad y poder espiritual que las cambió. Es importante señalar que los planes de Dios son desconocidos. No sabemos exactamente por qué a veces suceden las cosas, pero algo que sí podemos saber es que todos tienen un propósito determinado. En el post pues vemos un congestionamiento de tránsito y de seguro había alguien que ahí perdió una cita, que alguien perdió un trabajo, que alguien en su momento no pudo llegar a un avión, etcétera, etcétera. Pero Dios sabe por qué obra de determinada situación. En los siguientes posts se ven también algún tipo de interrupciones. El niño que está junto al papá o a la mamá, junto a una computadora, es un peligro latente de que vaya a haber un problema. Si alguien toca nuestra puerta, también puede ser una interrupción en un determinado momento, pero a veces nos puede servir. A veces también podemos estar pensando en el celular y a veces no entendemos pues por qué suceden esas cosas. Y la última, pues parece en su momento alguien que está pidiendo o que avisando de algún problema en la carretera. Todas estas son situaciones que pueden pasarnos de una u otra forma. Vamos a comenzar. Ahora nos enfocamos en la palabra. Una niña muerta y una mujer enferma. Lucas 8 del 40 al 42. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo.
si dijeran los chicos actualmente, pues era un rockstar. Todo el mundo quería verlo. En esto llegó un hombre llamado Jairo. Por cierto, tengo un amigo llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Imaginen ustedes la escena. Jesús en su momento, un joven rabino, muy joven porque de hecho los rabinos tenían como edad mínima los 40 años, sin embargo Jesús en ese momento tenía 33. Ahora, el jefe de la sinagoga, pues para que estuviera postrándose ante Jesús, pues era un signo realmente de humillación, porque pues Jesús no era santo de la devoción de ninguno de los jerarcas judíos de la época. Entonces fue tal su desesperación que pues en su momento Jesús sintió misericordia y emprende el camino. En el libro de Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 40 a 42 los titula La petición de Jairo. La travesía desde Gadora hasta el lugar donde había partido se consumó. Jesús volvió a donde había ministrado, este es el versículo 40, y hecho milagros. Entonces se cree que regresó a Capernaum, su residencia habitual, en el lado occidental. Una gran multitud lo estaba esperando en la riviera del mar, versículos 4 y 19. Mientras que en la tierra de los gentiles pidieron que se fuese de ellos, en otro lado, la gente lo esperaba. Es posible que haya visto la barca que utilizó Jesús el día anterior y avisaron que regresara nuevamente. Probablemente el Señor se mantuvo cerca del mar en algún lugar próximo a la ciudad de Capernaum, en la riviera donde había lugar espacioso para contener el gentío y donde tenía siempre a punto una barca para poder enseñar a los que venían a él. Versículo 41. En medio de la multitud apareció un hombre llamado Jairo, que en hebreo es Yair, Números 32-41, que significa que él ilumine, que Dios ilumine. Sin duda en sentido de alumbrar al portador del nombre que se registra como jefe de la residencia judía de Masada, Elazar ben Yair. Era principal en la sinagoga. Al llegar ante Jesús, se postró, literalmente cayó a sus pies, se puso de rodillas ante el maestro. Era un signo de profundo respeto hacia una persona. Algunos de los líderes pensaban que era enviado de Dios, Juan 3, 1 y 2, como Nicodemo. Y no cabe duda que Jairo conocía del poder de Jesús para sanar enfermos. Se postró ante él pidiendo que entrara en su casa. Versículo 42. La razón de Jairo se debía a la situación familiar. Su hija única de 12 años estaba gravemente enferma. Algunos críticos se atreven a decir que era una copia de otro relato sobre el hijo único de la viuda que Jesús resucitó en la ciudad de Naín, 7:12. La hija de Jairo estaba muriendo en su casa. Es más breve en datos que Marcos. Buscaba que el Señor fuese a imponer las manos y restaurarla, Mateo 5:23. Según Marcos, Jairo rogaba insistentemente a Jesús para que acudiera a atender esa necesidad urgente antes de que la hija muriese. Jesús atendió el ruego y se puso de camino hacia su casa. Sin embargo, la demora en llegar puso a prueba la fe del padre. No podía avanzar rápidamente por las estrechas calles de la ciudad a causa de la multitud que iba con él y que le ahogaba, lo apretujaba. Utilizó el mismo verbo que se empleó en la parábola del sembrador en relación con las semillas que cayendo sobre espinos eran ahogadas y no fructificaban. Versículo 7. Recordemos que cuando no digamos el autor es del mismo Lucas, y en este caso de Lucas 8. Desglose.
Jesús iba de pueblo en pueblo, Lucas 8, predicando y enseñando acerca del reino de Dios, recuperando lo que los demonios habían robado, doblando las leyes de la naturaleza para revertir los efectos de la maldición del pecado. Jesús acababa de cruzar el mar de Galilea, versículo 40, atracando en Capernaum. De repente, Jairo, que era un líder de la sinagoga, reconocido y encargado de supervisar la enseñanza y la adoración en las reuniones del Shabbat, es decir, en el centro espiritual y social de la vida en la comunidad judía de aquel entonces, Jesús había agitado las aguas del judaísmo y posiblemente los compañeros de Jairo lo rechazaban. Jesús era una amenaza para su posición entre ellos y el pueblo, pues ponía en tela de juicio sus enseñanzas y su carácter. Jairo ignoró todas estas circunstancias y allí en Capernaum vio cómo Jesús sentía compasión por las personas, enseñaba con autoridad, se veían los milagros que realizó, así como los rumores sobre quién era. Jairo se preguntó si Jesús era más que un rabino. Acudió a él como padre, desesperado por un milagro para su hija de 12 años que estaba muriendo. Hay un libro que inclusive así se llama, Jesús más que un rabino, de César Vidal, muy recomendable. Cuando cayó al suelo a los pies de Jesús, Jairo se acercó al único que podía sanarla. Le rogó a Jesús que fuera a su casa. Ahora diriges tu atención a Jesús. La misión de él tenía un límite de tiempo y todo lo que hacía tenía un propósito. Enfrentaba oposición donde quiera que iba. Era odiado por los líderes religiosos. Era popular y las multitudes siempre querían algo de él. Se sentía cansado por el ritmo del ministerio. Sin embargo, no vemos algún rastro de impaciencia o irritación con Jairo o cualquier otra persona. No salió de él alguna palabra o acto de falta de amor o egoísmo. Jamás fue insensible hacia las personas o sus necesidades. Se detenía, escuchaba y respondía con gracia a cada necesidad de manera apropiada. Jesús fue intencional en su deseo de agradar a Dios en todo. ¿Qué podemos aprender de él acerca de servir a los demás cuando estamos en apuros? 1. Las preguntas son importantes para Dios. 2. Dios pone a personas en nuestro camino para hacernos partícipes de sus propósitos. 3. Al igual que Cristo, debemos poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras. Filipenses 2, 3 y 4. Y 4. Andar en el Espíritu nos mantiene preparados para ofrecer un ministerio apropiado que satisfaga las necesidades. Vamos a ver ahora las preguntas. Muy bien. Primera pregunta. Aquí reiteramos que son las mismas en inglés y en español, por eso no hacemos un doble cuestionario. ¿Puedes mencionar a un amigo que tenga invitación abierta para quedarse en tu sofá en cualquier momento? Bueno, en lo personal, en la casa, pues, serían muy pocas las personas. Yo diría que si acaso mi hermano Eder. Familiares, pues en su casa pues, se ha quedado la hermana de mi esposa, María, en alguna ocasión, pero son pocas las personas. ¿Por qué? Porque se necesita mucha confianza. 2. ¿Qué es lo que valoras más del encuentro de Jairo con Jesús? Que Jairo se despojó de todas sus ínfolas de líder religioso y fue a humillarse ante el Maestro. Eso es lo rescatable. Y así debemos de ser con Dios. Debemos quitarnos todos nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Y si realmente queremos que Dios obre en nuestras vidas, necesitamos tener una actitud como la de Jairo. ¿Lo hacemos? No, somos muy egoístas, somos muy altivos. Lucas 8 del 43 al 48.
Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, variante hemorragias, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que nadie pudiera sanarla. Yo creo que vivía en Estados Unidos porque aquí cuesta mucho trabajo y dinero arreglar, sanarse. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. «45. ¿Quién me ha tocado?», preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: «Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen». Más bien todos lo habían tocado en ese momento. «No, alguien me ha tocado», replicó Jesús. «Yo sé que de mí ha salido poder». La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies de Jesús en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz». Entonces en el post vemos lo que sería cuando la persona, en este caso esa mujer con hemorragia, tenía en su momento tan solo tocarle el manto, el borde del manto de Jesús, ni siquiera el vestido, el borde del manto de Jesús, manto que se utilizaba para orar. Ahorita vemos el nombre de ese manto. Milagro de la mujer con flujo de sangre. En el libro Milagros del Reino de Jesús de Nazaret, de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice en relación a este milagro: la sanidad se produce en forma inesperada, pues una mujer hemorrágica llega a Jesús de manera sigilosa, sin que la multitud se percatara. El milagro posiblemente se llevó a cabo en Capernaum, que se había convertido en la ciudad de Jesús, desde donde salía para ejercer su ministerio en Judea, Samaria y Galilea, mientras iba a tratar de curar a la hija de un padre que le suplicó que la sanara. Una intrépida mujer interceptó a Jesús en el camino. Era una gran multitud, Marcos 5:24. La angustia de la mujer era intensa. Posiblemente era una irregularidad en los ciclos menstruales que se complicó con los años. Hacía que las pacientes tuvieran dolores intensos y debilitamiento, además de cambios de ánimo, depresión e incluso ansiedad. Gastó todo su dinero en tratar de curarse, pero en vez de aliviarse, empeoraba. La mujer estaba herida física, emocional y espiritualmente. Levíticos 15, 25 al 27. Perdió toda esperanza de recuperación. Entonces oyó hablar de Jesús, de sus milagros y sanidades. No perdió tiempo y buscó al Señor. Se abrió camino entre la multitud y solo tocó el borde de la vestidura, otros dicen que nada más del manto del Señor, y de repente al tocar el borde del manto de oración del Señor, en hebreo es el talit, cesó la hemorragia y quedó instantáneamente sanada y liberada de su condición. Pese a la sanidad, buscó irse, pues había violado las regulaciones religiosas. Una persona así no podía tocar a nadie, era pecado. ¿Y era por qué? Porque era una persona inmunda, era una persona que la ley rechazaba totalmente. Y decidió alejarse calladamente de la escena, la multitud y del Señor, sin hacer alarde de lo que había pasado. Jesús no permitió que ese milagro pasase desapercibido. Detuvo la caravana y preguntó quién le había tocado, lo cual no tiene sentido, ya que la multitud iba cerca de él y había contactos con muchos de ellos. Ante esto, la mujer con humildad
Fue ante el Señor y se postró delante de él y dio testimonio de lo que había pasado. La mujer pensó que con solo tocar su ropa quedaría sana. Marcos 5:28. Y ese sentimiento de humildad es necesario para permitir que el Señor obre un milagro. Esto es similar al del centurión, Mateo 8:8. Era una persona aislada por causas religiosas. En el libro de los milagros de Jesús Martínez, editorial Lituar, Publicidad CIA, nos dice que en el milagro del borde de su manto, agregando a lo anterior, ocurre este milagro entre los meses de octubre a noviembre del año 29 después de nuestra era. La multitud lo sofocaba yendo a casa de Jairo, sin que pudiese moverse. Probablemente la mujer venía de Genezaret. Llevaba 12 años padeciendo una enfermedad crónica de inigualable sufrimiento. Acudió a Jesús porque escuchó de él. Es inconcebible acudir a Jesús sin haber escuchado de él. La mujer lo encontró. Dios conduce de antemano todas las cosas y todo lo conduce a él. Es propiciado por voluntad divina y todo sucede con un propósito. Y pese a estar rodeado de una multitud, no fue obstáculo para llegar hasta él. Era penoso su estado, por eso incluso no se atrevía a estar enfrente de Jesús. Lucas 18:45, Marcos 9:21. Se acercó por atrás y solo tocó el borde del manto de Jesús. Lucas 8:44. Y quedó sana al instante. Marcos 5:29. Y lo interesante es que quedó sana antes de tener algún tipo de conversación con Jesús. Jesús aclaró que sanó por su fe, no por el manto. ¿Tienen poderes mágicos las reliquias? No. Y aquí lo dice expresamente. Los milagros se obraron con Jesús por la fe en él, no por tocarlo en sí. Versículo 43. De los versículos 43 al 48 se titula, en el libro de Pérez Millós, Curación de la hemorroísa. De este versículo, a modo de paréntesis, se introduce el relato de una mujer enferma que padecía flujo de sangre. Levíticos 15, 25 al 27. Se trata de una continua pérdida de sangre semejante a la que tenía en la menstruación. Padecía esto desde hace 12 años. Era el mismo tiempo de la edad de la hija de Jairo. Puede ser que hubiera sido de clase acomodada, porque tuvo recursos para atenderse con médicos todo ese tiempo. Conforme a la ley era considerada como inmunda. Tanto ella como los muebles que usaba tenían que mantener alejados de cualquier otra persona, ya que se producía contaminación legal. Además de sentirse débil por su enfermedad, cada médico le debió haber dado tratamiento diferente, y eso ocasionaría un mayor problema y sufrimiento, más cuando la práctica de la medicina entrañaba mucha superstición. Por ejemplo, pociones de goma de Alejandría junto con azafrán, machacados juntos y dándoselos a la mujer con vino, incluso dando gritos diciendo que la mujer ya era sana, etc. Pero seguía enferma, estaba arruinada, ya sin posición social. Versículo 44. La mujer enferma conocía el poder sanador de Jesús, tanto ella como Jairo, ambos con imperiosas necesidades. Entonces la mujer no esperó, vio que la multitud lo oprimía, entonces pasó desapercibida y llegó a él, y por su espalda se acercó a él. Aunque tuviese el nida, impureza del periodo de la mujer, al alcanzarlo tocó el manto del Señor, la orla o el borde del mismo. Su fe era tan profunda que consideró que tan solo por tocar su vestido la enfermedad de 12 años desaparecería. Para hacerlo, tuvo que haberse casi puesto de rodillas, y al hacerlo de inmediato quedó sana. En Marcos se dice que una sensación de bienestar físico invadió su cuerpo.
La mujer sintió salud de ella y en ella y libre de aquella penosa situación. Versículo 45. La pregunta de Jesús resultó extraña. Ante el oprobio de la multitud que en torno a él le tocaba y lo oprimía, el Señor percibió que alguien le tocó de una manera especial. Recordemos que Jesús era más que un hombre, entonces su conocimiento era divino. Esa doble naturaleza se manifestó en esta percepción. Ese conocimiento sobrenatural era comunicado a la parte humana cuando así convenía, pero sin mezclarse o confundirse. Todos negaron que lo hubiesen tocado. Hubo un silencio como respuesta a la pregunta de Cristo, puesto que era evidente que muchos lo habían tocado. Pedro preguntó extrañado, porque la multitud lo había apretujado por todos lados. No era negar un toque, sino la clase de tocamiento que entrañó algo distinto del resto, como se verá en el versículo siguiente. Versículo 46. El Señor supo que de él había salido poder. Era un conocimiento sobrenatural. Salió una fuerza transformadora que reside en Jesús, como Dios manifestado en carne, Juan 1:14. Jesús preguntó quién lo había tocado, porque se hizo con fe y había fluido de él poder sanador. En Marcos el Señor miró a la gente que lo rodeaba y entre ellos estaba la mujer que se había sanado. Su mirada debió de haber sido larga y penetrante. Ante la pregunta, señor Lesky, se tuvieron las siguientes posiciones. Primero, el milagro hecho debía de ser revelado. Jesús no intentó decir que había sido algo impropio al decir que se revelara quien fue sanado, sino que quizás evitar que se creyera que el manto tuviera en sí poder. 2. Al tocar sus vestidos, Jesús sintió que salió virtud de él. No era el tocarlo en sí, sino que de su poder había existido una manifestación en alguien de ese gentío. Jesús posiblemente sabía quién lo había tocado, pero como era a la vez hombre, es posible que no supiera el momento. Era una continua pesquisa para que se mostrara quién había recibido esa sanidad. Versículo 47. La mujer sana decidió mostrarse a Jesús. Consideró que sabía él quién lo había tocado y decidió postrarse ante él. Y teniendo a toda la multitud como testigo, quizás consideraba que había pecado por tocar el borde del manto del Señor. Narró lo que había pasado, temblando en lugar de salir del lugar, lo que hubiera sido notado por la multitud. Decidió presentarse y dar un testimonio preciso de lo que hizo Jesús. Contó la razón por la que osó tocar el borde del manto, la fe que había depositado en él, y en respuesta a esto recibió la sanidad, estando libre de esa enfermedad. Dio testimonio de 3 grandes verdades. Primero, la fe depositada en Cristo, que es bendecida. 2, la necesidad personal que condujo a Jesús. Y 3, su testimonio de haber sido sanada como respuesta a la fe. Esa realidad y verdad contó cómo fue sanada, todo lo que sufrió antes, y lo podía manifestar delante de todos. Era una realidad que el poder de Jesús operó en ella. La enferma estaba sana y todos podían verificar que era verdad. Versículo 48. En lugar de palabras de reprensión, Jesús la llamó hija. Fue una expresión paternal de Dios enfrente de todos. Mateo dice que también le dijo que tuviese ánimo, Mateo 9:23. En lugar de regaño recibió aliento. Jesús es Dios sanador, ya que percibió que salió de él ese poder. El Señor atribuye la sanidad de hemorragia que padecía la mujer a la fe de ella, como canal por el que recibió la bendición de la misericordia divina y la salvación del pecado. La fe fue el elemento instrumental para recibir la sanidad.
La fe en Dios no es una experiencia subjetiva, sino que nace al impulso divino, quien también la hace efectiva. El Señor enseñó que esa sanidad fue la respuesta personal de Él a la fe personal de ella. No eran los vestidos de Jesús que habían sanado como amuletos, sino la persona divina del Hijo de Dios que lo hacía. Con esa sanidad ya se podía reincorporar a la sociedad sin ninguna limitación y le da su paz para que cese toda inquietud. Y también entraña que fue salva porque su fe se depositó en Él, en el Salvador. Cuando alguien cree en Cristo recibe la salvación, Juan 3:16, Hechos 16:31 y Efesios 2:8 y 9. Entonces no solamente fue sana, sino también fue salva. Desglose. Había una mujer oculta entre las multitudes que seguían a Jesús. Padecía hemorragia y esto violaba la ley mosaica. Estaba débil, era ceremonialmente impura, Levíticos 15. Por ende, 1. No podía adorar a Dios con su pueblo. 2. Se perdía todas las reuniones familiares. Y 3. Nunca la invitaban sus amigos, ni podía tocar a nadie sin su consentimiento. 4. Se le exigía que anunciara su condición de impura cuando estaba cerca de otras personas. 5. Había agotamiento de recursos financieros, en médicos, pero nunca mejoró, Marcos 5:26. Durante años le dijeron que mantuviera la distancia. Era una intocable. Se sentía rota y desamparada. Había oído acerca de Jesús, Marcos 5:27. Él estaba haciendo cosas imposibles. Algunos decían que era el Mesías. Su esperanza renació al oír que Jesús buscó tocar su manto, alejarse y con suerte pasar desapercibida. Para todo era inmunda. Pasó entre la gente y extendió su mano y logró tocar el borde de su manto. Y sucedió. 1. Fue sanada inmediatamente, Marcos 5:29. 2. La emergencia de Jairo fue puesta en espera y Jesús preguntó quién la había tocado, versículo 45. Los discípulos estaban desconcertados, ya que estaban en medio de una gran multitud, pero Jesús no tenía prisa y estaba decidido a identificar a la persona que lo había tocado. ¿Por qué insistió en saber quién lo había tocado? Jesús quería expresar su compasión directamente a la mujer. Cuando la mujer vio que no podía esconderse, se postró a sus pies y le dijo la verdad a Jesús, a la multitud. Versículo 47, Marcos 5:33. Jesús le llamó hija, un término que es de estatus familiar. Fue recibida en la familia, fue vista, afirmada en su fe y restaurada. Jesús quería centrarse en su fe de 3 maneras. Primero, Jesús quería disipar cualquier idea de que su sanación se debió a que tocó su manto. 2. Quería aliviarla de cualquier duda que ella habría robado esa sanación de Jesús sin su permiso. Y 3. No quería que su fe fuera anónima. La fe en Cristo no debe ser privada, debe proclamarse públicamente. Romanos 10, del 9 al 11. Jesús quería que su sanación reflejara su propósito de salvación. Había estado enferma, sin esperanza. Su fe en Jesús, al buscar tocar el borde de su manto, la sanó, la limpió. Y Él le dio la bienvenida. Jesús vino para tomar nuestros pecados y vergüenza sobre sí mismo, para darnos justicia. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. Muy bien, ¿cómo podemos determinar cuándo una interrupción es una oportunidad que da Dios para servir? Nosotros hacemos planes, pero a veces esos planes se interrumpen. Y siempre que se interrumpen,
Dios tiene un objetivo. Por problemas técnicos no pudimos hacer la escuela domingo y lunes. Pero esa interrupción, que esperemos ya no se tengan esos mismos problemas, nos dio la oportunidad en su momento de preparar aún con más conciencia esta clase. Dios sabe exactamente por qué suceden las cosas y lo que debemos hacer es ver su voluntad y lógicamente afrontar los retos que esto entraña. Muy bien, vamos a continuar. Lucas 8, 49 a 50, 54 a 56, 49. Todavía estaban hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. En algunos textos dice salva. (54) Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida literalmente, y volvió el espíritu de ella, y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Pues sí, pues si había estado muerta, pues no había comido. 56 y último. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. ¿Se dieron cuenta los demás que había sucedido? Pues sí, pues si ven después a la niña saliendo, imagínense lo que pasó. Muy bien. Allí estaba Jesús, 3 de sus discípulos, los padres de la niña y la niña. Esos eran los únicos que estaban en ese momento. Resurrección de la hija de Jairo. En el libro de Samuel Pagán es una forma de destacar la voluntad divina que poseía el Señor sobre todas las esferas de la vida, del poder que tiene sobre las fuerzas de la historia, la naturaleza y el cosmos. Vemos a un padre preocupado por su hija que tiene una enfermedad grave y está moribunda. Implora a Jesús para que vaya a su casa. Salva a su casa salva, siendo él un principal de la sinagoga. Reconoció la capacidad de Jesús de sanar y bendecir a las personas. En el camino le informó a Jairo que su hija había muerto. Entonces le dijo: no temas, cree solamente. Jesús siguió junto con Jairo y 3 de sus discípulos y no permitió que la multitud lo siguiera. No permitió un ambiente de bullicio o espectáculo. Al llegar había todo el cortejo fúnebre, personas que eran contratadas para llorar. Ellas se llaman planideras, hay en todas las culturas. Flautistas, parientes, amigos. Y Jesús les dijo: no está muerta, está dormida. No había razón para el lamento y el luto. La respuesta fue de burla y rechazo. Pero Jesús es el Señor de la vida. Se ve cómo crece la intriga y la expectación. Entonces Jesús echó fuera a todos los espectadores y entró al lugar donde estaba la niña. Yacía, tomó la mano de la niña y le dijo en arameo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y como respuesta la niña recibió la vida, se reincorporó y comenzó a caminar ante el mandato de Jesús. Regresó a la vida y se reincorporó nuevamente a las actividades del hogar y de la sociedad. Si vemos, el uso del arameo significa que el relato
se transmitió inicialmente en este idioma y era el que hablaba la comunidad judía y Jesús en ese siglo I. Este relato es antiguo y puede contener las palabras que declaró el Señor para llevar a efecto este singular milagro. Desde la perspectiva teológica se manifiesta la relación que existe entre la palabra y las acciones de Jesús. No solo es voz audible y desafiante, sino expresión que contiene autoridad de Dios. El poder divino se hace realidad a través de las palabras de Jesús y transmitían el poder, virtud, dominio y misericordia de Dios. Hebreos 1:2. Luego dio dos mandatos. Primero, no decir nada a nadie de este milagro. Y dos, darle de comer a la niña. Aunque era difícil que un líder de la sinagoga no viera que la niña estaba sana, hubo un milagro y la comunidad lo supo. ¿Cómo ocultan eso? No es posible. Los versículos 49 a 56 los titula Pérez Millós, Resurrección de la hija de Jairo. En el versículo 49, todavía estaban hablando con la mujer que había sido sanada, cuando llegó una persona del servicio de la casa de Jairo diciendo que su hija había fallecido. Entonces ya no era necesario seguir molestando al maestro, ya que había fallecido. Jairo debía regresar a su casa y afrontar aquella penosa situación. No se concebía en su mente que se pudiera resucitar un muerto. Era como un muro insalvable que se interpuso entre el camino de la fe de Jairo. Versículo 50. Jesús no hizo caso de las palabras del mensajero, las ignoró. Jesús quería que Jesús fuese a imponer las manos a su hija para sanarla, pero ahora estaba muerta. Pero no pensaba que el Señor la pudiera resucitar, porque era el fin de toda esperanza. El Señor tuvo palabras de aliento para quien tiene una gran necesidad. Le dijo, no temas. Pensó quizás que la detención de Jesús en el camino ante la mujer había impedido llegar a tiempo para sanar a esa pequeña. Jesús le dice que no se preocupe. Le pide que siga creyendo en Él, que su fe no flaquee. Jesús le está diciendo a Jairo que no hay limitación en su poder, en el poder de Dios para quien cree. Cuando todo se desmorona, la fe sostiene al creyente. Salmos 22, 4, 5, Isaías 23, 3. 26, 3. En cualquier circunstancia, la promesa de Dios aceptada por la fe resulta en refugio para el alma. Isaías 43, 2. Jesús le dijo, cree solamente y serás salva. La fe traerá no solo la sanidad, sino la vida misma. A la que ya había muerto, la fe de Jairo debió estar muy debilitada, pero esas palabras la fortalecieron de nuevo. Aquella fe sobrevivió a la adversidad, confiando en el poder de Jesús. El Señor tomó la mano de la niña muerta, como una que iba a despertar con todo cariño a una niña que estaba dormida, y le dijo, muchacha, levántate. Versículo 54. La autoridad del Hijo de Dios se puso de manifiesto. No fue petición, sino imperativo divino que no podía ser resistido. Es Dios quien manda volver a la vida aquel que da la vida, porque es Dios en sí mismo. En quien está la vida, Juan 1:4. Ordena la muerte que suelte a su presa, y la vida que retome a quien estaba muerta. Versículo 55. La resurrección había tenido lugar. Lucas indica que el espíritu de ella volvió, retomó el aliento, volvió a respirar, vivió de nuevo. La voz de autoridad de Jesús sigue la acción establecida en ella. Había tomado a la niña de la mano y la niña se levantó. El Hijo, en unidad con el Padre y el Espíritu, habían obrado un milagro enorme. Esta resurrección es una buena ilustración de lo que es la resurrección espiritual del pecador. Solo cuando éste entra en contacto con Cristo es cuando recibe la vida eterna. Ese contacto virtual, vital, se
hace que se pase de la muerte a la vida. Efesios 2:6, Primera de Pedro 2:4. Versículo 56. Jesús les mandó a los padres que le diesen de comer a la hija resucitada y a que guardasen silencio del milagro que habían sido testigos. Los padres estaban atónitos, literalmente fuera de sí. Quedaron mudos del asombro. Esta resurrección produjo un asombro indescriptible en los padres y es posible que haya trascendido a toda la ciudad y los dejó perplejos. Los burladores tuvieron que callarse. Los 3 testigos de la resurrección podían dar testimonio del milagro, pero a la vez despertaba envidia y enemistad entre los que vivían de la religión y sabían que estas señales eran propias del advenimiento del Mesías. Y lo negaban, rebeldes y destinados a reconocerle lo que era. Jesús les ordenó a los padres guardar silencio. Lo podía hacer. La multitud vio sanidades, expulsión de demonios, pero no una resurrección. El único que podía hacer esto es Dios, porque es el dador de vida. Y Jesús se pone de manifiesto como quien tiene poder sobre la vida y puede resucitar un muerto, como lo era la niña de Jairo. La gente podía pedirle que fuese rey, pero no quería ser un monarca terrenal. Su misión era mucho más trascendental. Reflexión del libro ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera mi pastor?, de Pablo Marsigli, editorial CLIE, capítulo 8. Jesús se acercó a los invisibilizados por la sociedad y les devolvió la dignidad, parte 3. En líneas generales, los cristianos creemos que Dios, por un acto especial, creó al hombre a su propia imagen. Al ser humano es la corona de la creación. El carácter sagrado de la personalidad humana es evidente y tan digno que Cristo murió por él para rescatarlo del pecado. A la muerte, por tanto, cada persona posee la dignidad dada por el Creador y todo ser humano ha sido concebido con el propósito de honrar a Dios, en darle un sincero respeto. Todo aquello que atenta contra la condición humana es indigno. Génesis 1:26 al 30, 2:5 al 7, 18 al 22. La palabra dignidad indica que toda persona, per se, dada su condición humana de creación a imagen y semejanza de Dios, merece respeto y estima sin distinción alguna. Por eso es nefasto el racismo. En el Antiguo Testamento los profetas insistieron en la necesidad de observar las normas y condiciones establecidas en las alianzas y hacerlo desde la profundidad del corazón. Jeremías 31, 39, 39, Ezequiel 36. Protestaron con vigor contra las injusticias tanto de las naciones como de los individuos. Levantaron su voz para anunciar la esperanza del pueblo que debía depositarse en el Salvador futuro, el Mesías. Y cuando éste llegó, no lo reconocieron. Jesús predicó y dio origen, mediante su obra y principalmente por su sacrificio en la cruz, al reino de Dios cercano a nosotros, en nosotros. Exige por ende de sus discípulos, la debida metanoia. ¿Qué es la metanoia? Básicamente su significado literal es del griego, denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. También retóricamente utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comenzar de mejor manera. En una palabra, saber tomar un cauce cuando el que se estaba tomando estaba equivocado. Y eso es arrepentimiento. Les anuncia lo que él esperaba de ellos, que sean semejantes a Jesús. Mateo 5:48, Lucas 6:38. Y consiguientemente considera
y traten a todos los hombres como hermanos, con la misma actitud y sentir que debían ser santos, tal como Dios es santo. Lo primero que el Evangelio hace cuando comienza a transformar nuestras vidas es devolverle la dignidad que el pecado y la maldad nos quitaron, independientemente de cualquier condición de raza, nacionalidad, sexo, edad, creencias o posición social. Esa dignidad dota al hombre de ciertos derechos exclusivos y de ellos nace la debida protección y respeto que todo ser humano en cualquier situación o contexto en Israel o cualquier situación o contexto. En Israel en el siglo I la mujer era un objeto. Los enfermos y desvalidos eran piezas de descarte. La esclavitud era un mecanismo usual de la producción económica y los niños eran menospreciados. Era lo propio de una sociedad clasista del Imperio Romano que tenía un estricto modelo de clases: patricios y plebeyos, esclavos, clientes y libertos, además de una creciente masificación de las personas. En el mundo romano reinaba la desigualdad y su naturalización. Así, también el menosprecio por el otro, por el distinto, por el que no podía valerse por sí mismo, por sus propios medios. En dicho contexto, Jesús se dirige a las personas por lo que son. Los trata como una dignidad casi desconocida para esa época. Se acerca incluso a los más despreciables, recaudadores de impuestos y leprosos. Les brinda esperanza y salvación. Jesús, como parte de su misión, vino a recuperar la centralidad de las personas y conforme al corazón de Dios, y sentó las bases que marcarían la iglesia neotestamentaria y deberían marcarnos definitivamente a nosotros. Pese a ministrar en un contexto plagado de diferencias, la incipiente comunidad de fe, por ejemplo, la iglesia de Antioquía, Hechos 13:1, estaba marcada por la unidad, propiciada por Cristo y dinamizada por el Espíritu Santo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Efesios 4:5. Cristo quiere que le devuelvan al hombre la dignidad que el pecado le robó y mediante la fe transforma su mente y le da libertad por su sangre en Cristo. Las personas se tornan en iguales pese a su condición de nacimiento. De ahí que Pablo dijo que venida la fe todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habían sido bautizados en Cristo Jesús están revestidos. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Y si somos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Gálatas 3, 25 al 29. Como iglesia debemos reconocer que más de una vez se ha tendido a masificar a las personas y verlas como una unidad amorfa, una masa desigual y despersonificada que debe obedecer al pastor y puede ser manipulada, incluso en sus aspectos más personales y privados. Exigirles cosas más allá de sus posibilidades, como una instrumentalidad para creencia ministerial y pastoral. Cuando los pastores y líderes hacen esto, el evangelio se vacía de contenido. Se deprecia el invaluable sacrificio de Cristo en la cruz. Se termina menospreciando el amor de Dios por las personas. Y es cierto, lamentablemente estamos en momentos en los cuales
No se quiere reconocer que todos somos iguales. Y si no reconocemos que todos somos seres humanos iguales, entonces estaremos siendo simplemente serviles a las fuerzas demoníacas del mundo. Desglose. Posiblemente Jairo se exasperó porque Jesús paró y se molestó porque se estaba enfocando en otra persona. Quizás también asombró ante el poder sanador de Jesús y el amor que le mostró. Llegó un mensajero que le decía que su hija había muerto. Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. Versículo 50. Jairo presenció el poder sanador de Jesús y había escuchado a la mujer enferma que tenía la misma edad que su hija. Con esa enfermedad, ella confió en Jesús y fue sanada. Jairo acudió a él creyendo que podía sanar a su hija. Jairo en ese momento se entregó completamente a Jesús y fue a su casa con él. Jesús cambió la perspectiva de los dolientes sobre la muerte. A ellos les pareció ridículo y les causó risa. Se burlaron de lo que les dijo Jesús. Entonces Jesús primero tomó la mano de la niña muerta, lo que era un acto de profanación para un judío. Pero Jesús estaba a punto de eliminar toda impureza. 2. Dijo algo que seguramente escuchaba todas las mañanas: hija, levántate. Jesús es la resurrección y la vida. Le dice a los muertos: levántate. Estos se levantan. Es así de sencillo. Los discípulos asombrados y los padres llenos de alegría quedaron atónitos. Jesús puede resucitar a los muertos con la misma facilidad con la que nosotros despertamos a nuestros hijos para el desayuno. Las últimas preguntas. ¿Cómo podemos centrarnos en nuestra misión y al mismo tiempo estar abiertos a las interrupciones de Dios? Pensar que no son nuestros planes, sino los planes de Dios. Y si Dios quiere de repente interrumpirnos por hacer otra cosa, entonces hay que interrumpir en ese momento, porque es voluntad de Dios. ¿Cuándo has visto que Dios obra en una situación que parecía desesperada? Como siempre lo he dicho, era muy improbable que pudiéramos llegar a este país y que llegué gracias a mi esposa y pudiésemos tomar aquí en su momento el asilo y actualmente ya la ciudadanía. Ese es un acto milagroso. Muy bien. ¿Todos? Lucas 8:52. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Lucas 8:52. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú permitiste que se hiciera esta grabación, aunque sea un poco tarde. Señor, permite que tú des continuidad a este ministerio, pero sobre todo, Señor, que se haga su voluntad y que cualquier interrupción tenga en su momento el porqué y el para qué en tu nombre. Señor, te pedimos sabiduría, pero sobre todo, Señor, te pedimos amor y que podamos estar más cerca de ti en todo momento. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.